Vamos a conversar con María Negroni, autora del Corazón del Daño. Yo diría que María es una poeta que atraviesa la narrativa, el ensayo, la autobiografía, la enciclopedia, la traducción, siempre desde la poesía. Es decir, que cuando no está escribiendo poemas, sigue haciendo poesía por otros medios. ¿Podríamos decir algo así, María? Sí, quizás podríamos detenernos un segundito en qué entendemos por poesía, ¿no es cierto? Porque si ahora saliéramos a la calle e hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente qué es la poesía, probablemente nos diría que son versos, que tienen rima, que tienen palabras bellas, emociones, etc. Pero la poesía no es eso. La poesía es, a mi modo de ver, como la mayor conciencia que puede tenerse sobre, te diría, las limitaciones mismas del lenguaje. Es una conciencia de la lengua, la poesía. Los poetas son aquellas personas que son más conscientes de que no hay una equivalencia entre las palabras y el mundo. Es decir, que las palabras, que son nuestro instrumento para nombrar, son siempre escasas, tramposas muchas veces, engañosas, son como que tantean, las palabras tantean, quieren nombrar, muchas de las cosas que quieren nombrar no pueden nombrarlas. Entonces, los poetas saben eso. Y por eso trabajan de una manera distinta sobre el lenguaje, distinta que muchas veces los periodistas, las personas que hablan por la calle, tienen otra conciencia. No dije los narradores, porque la buena literatura, la buena narración siempre está cerca de la poesía. Por ejemplo, podemos mencionar a Marguerite Duras, que en un momento de uno de sus libros dice: los libros deben aullar sin ruido. Esa frase escribe. No es un verso, porque está en el medio de una cosa de prosa, pero en realidad es un verso, es poesía eso. Que los libros deben aullar sin ruido es una frase que podría estar en un poema, podría ser un verso. También podría estar en un poema o ser un verso tuyo. Otra definición de poesía como una forma de dejar escuchar el silencio. También, claro, porque la poesía, digamos, de todos los géneros literarios es el que está más cerca de la música, ¿no es cierto? Entonces, y la música es lo que está más cerca del silencio, paradójicamente, porque la música no tiene referentes, ¿entendés? No hay un referente de la música. En la escritura sí, siempre hay algo que creemos que nombramos, ¿no? Si yo digo mesa, todo el mundo imagina lo que es un objeto mesa. La música no tiene referentes. La poesía está cerca de la música. Por eso también está cerca del silencio. El silencio es la máxima aspiración, para mí, ¿no? Porque el silencio es lo mismo que el vacío. Nosotros pensamos que silencio es ausencia de sonido, pero no, el silencio, igual que el vacío, es algo lleno. Es otro tipo de plenitud, que no necesita peajes de ningún tipo. ¿Se entiende? Un poco difícil. En El Corazón del Daño hay material autobiográfico, de alguna manera hay episodios, no tantos episodios desde el punto de vista de la anécdota, pero hay algunas escenas. Y ahí descubrimos, entre otras cosas, que recordás una infancia sin libros. Sí, sí. Vos decís que hay algunas anécdotas, hay como, no muchas, pero hay como, yo diría, como unas 10 escenas traumáticas, ¿no? Que van desde la infancia a la época adulta. En la infancia sí, el libro empieza así. En la casa de la infancia no hay libros. Eso es muy interesante porque es mi recuerdo, que es el primer recuerdo que tengo que mi madre me disputa. El libro también tiene varios momentos en que la madre le dice a la narradora:
no es verdad, eso no pasó, o esos perros nunca estuvieron, nunca tuvimos perros, o, que le cuestiona la memoria, ¿no? Te Y desmiente. le desmiente, sí, le dice, no, eso no fue así. Claro que había libros en la casa, bueno, yo no tengo ningún recuerdo de libros en la casa de la infancia. Pero bueno, lo cual prueba también que la memoria es una construcción y que es arbitraria también y que uno la recorta y la corrige y la inventa, ¿no? Entonces eso es interesante porque muchas veces se piensa que la memoria va a reproducir algo que pasó de verdad y no lo sabemos. No hay una herencia de libros, pero hay un legado materno que es el lenguaje mismo. Sí, claro. Claro, porque la madre, como digo ahí en el libro, la madre es la dueña del lenguaje, tiene un lenguaje como está, me parece que porque muchas veces yo reproduzco sus palabras, que son palabras, para mí al menos, ¿no? Como cargadas de afecto, pero no en el sentido de afecto de amor, sino de afección, son palabras fuertes, ¿no? Cuando la madre dice, por ejemplo, mírame a la boca cuando te hablo, que eso es un raro, ¿no? Porque en realidad la expresión es mírame a los ojos. Entonces, mírame a la boca cuando te hablo, o vos sabrás, o todas esas expresiones, o tu padre, escrito todo junto, ¿no? Como si fuera una sola palabra, un personaje que es tu padre. Entonces, es como un lenguaje que tiene mucha fuerza, al menos para mí, como yo lo escuchaba y como se me ha quedado grabado en el cuerpo, ni siquiera en la memoria, en el cuerpo, ¿no? Entonces, esas palabras de mi madre eran coloridas, eran fuertes, eran eficaces, a veces eran muy hirientes, eran como, yo a veces le decía, son como cuchillos tus palabras. Bueno, así que todo eso es un poco lo que está en juego en el libro, ¿no? Hay además otra figura que es la hermana pequeña Sí, en el libro, que va acompañando tu derrotero de ida y vuelta desde el largo exilio en Nueva York y el regreso y el reencuentro con tu madre. Ahí también hay una materia autobiográfica que sirve de soporte en realidad al juego del lenguaje y en el caso de tu hermana, a un lenguaje que se distribuye entre ella y vos, porque tu hermana también trabaja sobre el lenguaje así es, desde un lugar muy distinto. así es. Bueno, ahí también hay otra, digamos, está como disputado el rol de la memoria, porque mi hermana es 6 años menor que yo. Entonces, cuando ella nace, yo tengo 6 años, ¿no? De hija única y de una serie de experiencias. Por ejemplo, cuento ahí en el libro de una especie de cura de sueño que mi madre tuvo que hacer en un determinado momento, y mi hermana era una bebé. Entonces, obviamente ella no tiene recuerdo de qué pasó ahí, la abuela que vino a cuidarnos, la desaparición de mi madre durante 10 días, en fin, son cosas que a veces ella dice, yo no sabía eso. Bueno, obviamente es mucha diferencia de edad. Y también es diferente el momento en que yo me voy de la casa y entro como en la época de la militancia política y demás. Ahí ella era muy chiquita, tenía 12 años. Es comienzos de los 70, Comienzo de tu los 70, militancia. sí, los 72, pongamos. Mientras estudias Derecho. Estudio Derecho porque era un mandato familiar, que ya de la cuna más o menos tenía que ser abogada. Entonces, Y sos abogada, María. sí, soy, pero bueno, digo, quedó ahí perdido es como otra de mis vidas, ¿no? Tengo muchas vidas, ¿sabes? Se suman, son como las capas de la ciudad de Troya, una abajo de otra. Sí, fui abogada, me recibí, de hecho, incluso trabajé con mi padre, porque en un determinado momento durante la dictadura me quedé sin trabajo, vivía en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, escondida,
con una hija recién nacida, y no sabía qué hacer, y volví, así tipo hija pródiga, y trabajé con él hasta que, gracias a todos los cielos, salió esta idea de mi compañero de ese momento de irnos a hacer un doctorado a Nueva York, y ahí dije, bueno, hasta acá. Pero es decir que de alguna manera también transitaste todo ese lenguaje burocrático, extraño, toda esa retórica del derecho, Horrible. sobre la que tendrás algo para decir, me imagino. Sí, es horrible. Las peores cosas. Las peores, sí, porque además es todo, ay, perdón, pero pues nuestra audiencia va a tener abogados y abogadas, pero la verdad es que... No, hablamos en todo caso de la dificultad para, me imagino, que un mundo tan distinto, el del lenguaje poético, al de la retórica. Sí, de las leyes, ¿no? Pero además creo yo que en algún momento, cuando era muy chica, todavía pensaba que el derecho tenía algo que ver con la justicia. En realidad no. El derecho si tiene algo interesante, me parece, que es algo para lo cual no soy buena yo, pero que es algo que veo como positivo, y es que en el derecho siempre las partes quieren cosas distintas, entonces es muy importante la conciliación, ¿entendés? O sea, acercar puntos de vista que son como diversos, divergentes incluso. Y yo no soy, yo siempre fui muy como tajante, esto está bien, esto está mal. Entonces, creo que eso podría haber sido una cosa que me podría haber enseñado la profesión, pero como no seguí, pues tampoco lo aprendí por ahí. ¿Se entiende? Y la partida a Nueva York cambió el rumbo, cambió el juego y te reencontró con la escritura, que era una práctica medio abandonada. Sí, más que abandonada, yo diría que no estaba legalizada, que yo no la había podido legitimar ante mí misma. Siempre me había gustado leer, es que para mí leer y escribir son lo mismo, es como una contracara. Antes que escritora soy lectora yo, a muerte, ¿eh? O sea, definitivamente. Entonces, siempre me había gustado leer, siempre me había gustado escribir, porque, como decía Macedonio Fernández, los buenos libros son esos libros en que el lector se va, punto, se va a escribir. Porque te estimula, ¿entendés? Si vos lees un buen libro, te da ganas de escribir a vos. Entonces siempre había tenido diarios, había escrito algunos poemas en la época de la facultad, pero en ese momento, bueno, no era mío esto, era una cosa generacional. Nosotros queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer una sociedad más justa, como digo así un poco irónicamente en algún libro, ya no me acuerdo, queríamos hacer una pareja nueva, un hombre nuevo, hasta una muerte nueva. Queríamos cambiar todo. Fracasamos en ese proyecto. Pero no había mucho tiempo salvo para los escritores, digamos, hubo escritores como Juan Gelman, supongamos, o los mismos desaparecidos, ¿no? Desde Walsh hasta Urondo, etcétera, que ya escribían cuando los agarró la militancia. Entonces ellos siguieron. Pero a mí no, yo todavía no había ni empezado a saber qué quería hacer con mi vida. Entonces pasó esa especie de ola y me fui con la ola. Entonces fue recién, como si te dijera, hacia fines de la dictadura, en los años 80, que tuve una crisis muy fuerte. Dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Entendés? Porque el proyecto había fracasado. Como te dije, vivíamos con miedo. Aparte era muy difícil entender muchas cosas que habían pasado no solamente en el poder, digamos, sino también a nivel de la reacción de la gente, de cómo se manejaba lo que pasaba. ¿Entendés? Por ejemplo, yo no podía entender que la sociedad festejara el Mundial del 78. ¿Cómo transcurría para vos ese exilio interno? Horrible. O sea, fue muy, muy duro.
Y después también tenía preguntas y cuestionamientos sobre lo que nosotros mismos habíamos pensado, dicho y actuado. Las tres cosas. Entonces tuve como un momento así que dije, bueno, ¿y ahora no, qué hago? Tenía 2 niñitos recién nacidos y ahí es que me acordé, o mejor dicho, una amiga me hizo acordar. Me dijo, ¿a vos no te gustaba escribir? Me dijo, ¿por qué no te anotás en letras? Yo letras no quería estudiar porque ya tenía una carrera universitaria, no era cuestión de estudiar letras, pero sí me hizo recordar lo de la escritura. Entonces empecé a escribir. Y como había sido algo que postergué durante mucho tiempo, cuando vino como un tsunami, ¿entendés? Sí, con la fuerza de lo De contenido. lo contenido. Fíjate que mi primer libro, cuando salió el primer libro, yo tenía 35 años. Y las poetas y los poetas de mi generación ya tenían 2 libros para entonces. ¿Entendés? O sea, yo empecé tarde, empecé como una década después. Pero claro, vino con mucha fuerza. O sea que, como es así, cada uno tiene como su destino. Y coincidiendo con ese destino en Nueva York también. Bueno, eso fue espectacular. Eso como si me hubieran abierto la puerta de una jaula. ¿Entendés? Estaba como tan, no sé cómo cuál es el adjetivo. Era tremendo realmente lo que habíamos vivido acá. Entonces, bueno, fue muchas cosas Nueva York. En primer lugar, poder desconocerme más, porque pasé de vivir en un contexto conocido donde entendía los códigos, muchos de los cuales no me gustaban, pero los entendía, a vivir en una sociedad que tenía una cultura diferente, un lenguaje, una lengua diferente. Además, Nueva York era, en ese momento, estoy hablando fines de los 80, era una ciudad que no es la ciudad que es hoy, porque hoy es una ciudad mucho más pasteurizada, más limpia. Era como llegar al centro del Imperio Romano del siglo I, ¿entendés? Con todo el esplendor del primer mundo y toda la miseria expuesta, que por momentos decías, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces eso me dio vuelta la cabeza, ni qué decir que vivía como un estado de perpetuo asombro. Asombro, porque además salía, yo eso lo he contado en algún libro, que salía de por ejemplo, de los teatros o de ver cosas de arte, Sí. y decía, lo que pasa en la calle va por delante del arte. Que acá no pasa eso, ¿eh? Acá si viene alguna cosa de arte muy buena, el arte va adelante, que la sociedad. Cuando salís a la calle y decís, uy, ¿qué pasó? Retrocedimos. En el Nueva York de ese momento no pasaba y eso y me parecía como extraordinario, ¿no? Y es en Nueva York donde comenzás a traducir, ¿tiene que ver con la supervivencia en principio, el oficio traductor, o tiene que ver con una vocación que ya había nacido en vos? ¿O Sí. simplemente con la escritura? ¿O con la lectura? Porque traducir Sí. es escribir y es leer Y sobre es todo, leer, ¿no? claro, sí. No, muy interesante tu pregunta, porque en realidad, ¿sabes por qué empecé a traducir? Porque, o sea, mi inglés era suficientemente bueno para comunicarme, para las cosas cotidianas y para hablar y trabajar, todo eso bien. Pero me pasaba que empezaba a leer la poesía norteamericana en inglés, porque obviamente acá la había leído en traducción, pero estando allá, digo, bueno, a ver, la leía en inglés y no la entendía, porque la poesía, como volvemos al comienzo de la charla, la poesía es muy condensada, ¿entendés? Entonces es como que cada palabra, acá me hace acordar algo que decía Pizarnik, dice lo que dice y además más y otra cosa, ¿entendés? Entonces yo eso no lo captaba, yo no captaba las sutilezas. Bueno, lo decís vos también cuando decís lo único que no se puede traducir es el lenguaje, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Entonces me desesperaba y ahí también esas cosas que pasan, una compañera de trabajo me dijo, conozco a una poeta norteamericana
que le pidieron que tradujera un poema de Gabriela Mistral, así fue. Y esta fue una de mis, ella un deslumbramiento para mí, porque era una poeta de mi edad, americana, de una familia de alto rango, digamos, americana, porque sus ancestros, digamos, habían venido en el barco ese con los cuáqueros y eran fundadores de la Universidad de Harvard, para que te des una idea, su familia. Pero estaba casada con una rockera, o vivía con una rockera que, bueno, entonces era como muy loca. Y bueno, y con ella empezamos a traducir, con Sophie, se llamaba Sophie Cabot Black. Y ahí hicimos, empezamos con, yo la ayudé a traducir Mistral, y ahí ella me dice, ¿por qué no seguimos? Y vos me haces leer a poetas latinoamericanas, mujeres, nos interesaba leer a mujeres. Y yo te ayudo a leer y a entender las poetas de aquí. Y nos pasamos como 6 años, todos los santos jueves nos encontrábamos en un café a traducir, y en esa época no había el internet, que yo recuerdo. Entonces recuerdo que Sophie venía con los diccionarios de sinónimos, los libros. Claro, claro. Eso que se usaba antes para la traducción. Eso que existía que antes. existía los antes. diccionarios. Claro, que no ponías en la palabra y te daba la traducción el Google Translator. Bueno, así que sí, eso fue el comienzo. Decís, nos interesaba leer y traducir a mujeres poetas. Pienso en tu trabajo sobre la poesía de Susana Tenon, Sí. tu trabajo de recopilación, de revisión, de prólogo, de análisis. Sí. Y pienso en este interés particular de la poesía de las mujeres, porque ¿qué pasa ahí en relación al género? Al género femenino, decís. Sí. Y al género literario al género también. literario. Hay claro. ese cruce. Mira, yo creo que, a ver, viste que te dije antes que tardé un tiempo en legitimar la vocación. Y también creo que tardé un tiempo en darme cuenta que yo era una escritora mujer. No fue como de entrada, ¿no? Fue como tomó su tiempo. Digamos, a ver, ¿en qué te lo digo? Por ejemplo, yo era corresponsal en Nueva York de una revista de poesía de acá. Entonces, yo iba, cada vez que venía a Buenos Aires, iba a visitarlos y veía que había una pared llena de fotos de poetas famosos, que estaban, no sé, desde Ezra Pound, T.S. Eliot, Walt Whitman, y los nombrás, los argentinos y los del mundo, y los de la revista, incluidos, que eran mis colegas. No había una sola mujer en ese panel que ocupaba una pared grande como la que tenés atrás. Una sola. Entonces empecé como, bueno, qué raro esto, ¿no? Porque, a ver, y además yo traía mis ensayos. Entonces, por ejemplo, decía, bueno, acá traduje y escribí un texto sobre Elizabeth Bishop o sobre Sylvia Plath o lo que fuera. Y ellos me decían, pero María, dice, ¿por qué no te dedicas a poetas importantes? Y yo me daba cuenta que lo que ellos querían decir era a poetas hombres. O sea, ¿por qué no traducía a William Carlos Williams? Y yo decía, perdón, pero Elizabeth Bishop es una poeta muy importante. Y Sylvia Plath también. Y así les seguía nombrando. Entonces, bueno, empecé como a dar importancia a ese trabajo y también creo que lo hacía... O sea que tiene que ver más con el espacio que con la voz en sí. Digamos ¿A que qué te referís? con el hecho de que la condición de mujer esté asociada a una voz particular para vos. No, es no, más, no. más el tema digamos, de la reivindicación del espacio. De la recepción. De la recepción, no de la producción. Sí, en la producción yo no veo, ese tema no es relevante para mí, porque además pienso que esto lo puedo discutir con quien quiera, ¿no? Yo creo que la escritura, toda, de todos los géneros, está escrita por hombres y mujeres, es siempre femenina.
siempre, que escriben los hombres también. Porque la escritura viene, viste que la cultura nos ha asignado ciertas cosas a nosotras, ¿no? Al hombre le asigna el orden, la claridad, la razón, etc. Y a nosotros nos asigna, qué sé yo, el cuerpo, la noche, la locura, la muerte, la emoción. O sea, nosotras tenemos... La escritura se hace con esta columna, no se hace con esta. El arte en general. El arte es femenino siempre, más allá de quién lo haga. Puede hacerlo un hombre o una mujer. Sí, lo mío más era una preocupación por la recepción y también era una preocupación para mí, personal, Sí. de buscar, como si te dijera, modelos exitosos de mujeres. Porque Casos de éxito. claro que no los encontraba, ¿sabes? Porque te acabo de mencionar a 2 o 3 mujeres y podríamos hacer una lista enorme. O sea, yo pensaba en mi situación. Yo estaba en ese momento en una pareja, tenía 2 hijos chicos, en una ciudad extranjera, tenía que trabajar, ir al supermercado, ocuparme de los niños, hacer una carrera universitaria, escribir. Era una cosa que yo decía, a ver, ¿dónde están mis antecedentes? Y miraba, y bueno, hay algunos casos patéticos, ¿viste? Como el de Silvia Plath, que un día se dejó la leche a los chicos en el primer piso y se puso la cabeza en el horno. O Virginia Woolf, que nunca tuvo hijos y que se ahogó en un río. Mujeres que nunca estuvieron solas, como Emily Dickinson, por ejemplo, que nunca tuvo ningún tipo de pareja ni con hombre ni con mujer. Entonces, esas eran preguntas que yo me hacía. O sea, ¿cómo se hace para hacer una... A ver, si lo pensaba así un poco... ¿Cómo se hace para ser una escritora de verdad? Pues no cualquier escritora, una gran escritora, y a la vez no tener que renunciar a todos los demás aspectos que implica ser mujer. Como empezando por la maternidad, pero también las parejas, no sé, el cuidado del cuerpo, no sé, hasta la coquetería, todo. Cocinar, qué sé yo. Sin renunciar, ¿cómo se hace? Eso me tomó toda la vida, ¿eh? ¿Y sentís que lo lograste? No. O sea, fue muy alto el costo. No, o sea, sí, estoy dentro de todo bastante bien, pero digo que es una pregunta que yo creo que todas las mujeres artistas y escritoras en general saben de qué hablo, me parece. No diría hasta ahora que fracasé completamente, pero pagué costos altos, ¿eh? Beban por mí, beban por mi salud. Yo ya no puedo beber más. Palabras más, palabras menos. Estas fueron las últimas que pronunció Pablo Picasso antes de morir el 8 de abril de 1973 en su castillo de Moulins, en el sur de Francia. A partir de una muestra colectiva que tuvo lugar hace poco, el mundo del arte y el turismo organizaron decenas de actividades vinculadas a su figura. Se estableció, en diferentes puntos, un recorrido por zonas icónicas del artista. Todo comienza en Málaga. Allí el actual Museo Casa Natal y la Plaza de la Merced son los puntos para conocer su infancia, la historia familiar y el homenaje que le hace la ciudad en forma de escultura. Por otro lado, la Plaza de Toros La Malagueta es protagonista de la primera obra del artista, El Picador Amarillo, de 1889. Barcelona es la ciudad de la etapa adolescente de Picasso. Allí los puntos ineludibles son el restaurante Siete Puertas, solar de la primera vivienda de la familia sobre el Paseo Isabel II, la Escuela de Bellas Artes La Llotja y Els Catricats, la famosa cervecería modernista donde el joven artista concretó su primera exposición individual en 1900. Varios años después de la muerte del creador, Madrid representa el retorno de Guernica a España. La obra fue exhibida originalmente en el Casón del Buen Retiro y, desde 1992, en su hogar definitivo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Aunque Picasso no volvió nunca más a Madrid desde el ascenso de Franco al poder, sus huellas siguen habitando cada rincón de la capital española. Le siguen Francia, la Costa Azul, Cannes, Niza. Allí murió. Su tumba es inaccesible.
Solo se puede intentar llegar hasta la puerta del castillo, donde un cartel explica, fuerte y claro, que a Pablo Picasso hay que buscarlo en los museos. Para leer la nota de Mariana Iglesias, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. ¿Cómo llega Sued a nuestras vidas australes? Pero antes simplemente, ¿cómo llega Sued? Brett Anderson y Matt Osman, ambos nacidos en 1967 y ambos, entonces, estudiantes de secundaria, forman la banda en un suburbio de Londres, estereotípicamente en un garage. Saltemos a 1993, a Buenos Aires, tercer mundo. Todo lo que llegaba era a cuentagotas e internet apenas existía. Y no era para nada una comodidad doméstica. En aquellos años había que ir a Buenos Aires, a la disquería Tower Records, para conseguir casi cualquier cosa internacional. Cerca de ahí, en el centro, aparecían de vez en cuando ejemplares de Melody Maker y New Musical Express, las revistas que entonces decidían sobre el futuro de las bandas. Muchas veces aparecía Sued en la tapa. Luego, cuando la información y el fanatismo fue llegando, uno podía enterarse, por ejemplo, de que Sued hizo 18 tapas antes del primer disco. 18. Era peor que Hype. Era una demencia. Habían decidido que esta banda era la próxima gran cosa a cualquier precio. Sued y aquel primer disco habitaron un mundo casi totalmente analógico, en el que había que aferrarse a ese CD y las 4 fotos. Para saber cómo era o cómo se veía un músico contemporáneo, solo estaban los discos y las revistas. Es casi increíble. No fue solo el mejor debut de los 90 lleno de sexualidad y erotismo, rímel, corrido y gritos de amor. También fue probablemente uno de los mejores debuts de cualquier era. Si querés leer la nota de Mariana Enríquez, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. Antes hablabas de traducir pre-internet, ¿no? Sí. Y de la época de los diccionarios, y pienso en la época de las enciclopedias, porque ahí aparece otra obsesión muy interesante y muy productiva en vos, que es la debilidad por las enciclopedias, creo que desde la infancia, porque Sí. no sé si en Pequeño Mundo Ilustrado, que además es una enciclopedia de intereses muy particulares y muy personales. No me acuerdo si es ahí que nombrás el Lo sé todo, en Sí. algún otro lugar el Tesoro de la Juventud. Sí. Esas obras. Sí, me fascinaron y me fascinan todavía hoy. Pero no soy la única, porque en realidad los seres humanos, si uno piensa un poquito, con un poco de observación te das cuenta que hay ¿cómo se puede decir? Hay una especie de deseo de ordenar y catalogar el caos, que es la vida. Entonces nos rodeamos, hay montones de órdenes. Por ejemplo, una biblioteca. Una biblioteca es como una especie de enciclopedia de libros, todos juntos. Las librerías son otros conjuntos. Los museos. ¿El museo qué es? Es poner ordenado las distintas épocas del mundo, las distintas regiones geográficas con sus producciones artísticas. En fin, las cinematecas. Está lleno de formas, por ejemplo, con la naturaleza, por ejemplo, todos los naturalistas que ordenaron, clasificaron las plantas, clasificaron el mundo animal, etcétera, ¿no? O sea, si empezás a mirar, son incontables los esfuerzos por ordenar la riqueza del mundo. Así Y que tu me Pequeño gusta. Mundo Ilustrado sería un esfuerzo por ordenar tus propios intereses, que son muy dispares, muy diversos, muy singulares en muchos casos. Sí, Darles un orden alfabético a una especie de lista arbitraria de... sí, aunque yo creo que ahí hay algo más, ¿sabes? Porque en el pequeño... A ver, te lo empiezo de otra manera. Cuando yo leo a un escritor o una escritora que me gusta, siempre digo, ay, ¿cómo me gustaría saber qué leía esta persona? O sea, conocer como su biblioteca secreta, ¿no?
Entonces, lo que hice, me parece, en el Pequeño Mundo Ilustrado, es decir, bueno, yo voy a decir, como abrir la puerta de mi casa y voy a decir, pasen y vean. Esto es lo que me interesa a mí. En esto pierdo el tiempo. Entonces, esto es lo que me obsesiona. Estos personajes de estos libros, estas películas, estos autores, estos objetos. ¿Entendés? Entonces, es como si fuera un cofre secreto que si vos querés saber a qué me dedico, aparte de escribir, está todo ahí, o gran Y parte. creo que, como decís ahí, un cofre sin fondo, porque no se puede llegar al fondo de un cofre, ¿no? Un cofre es Exacto. infinito también, ¿no? Exacto, claro. Y además que es un libro que literalmente podría aumentarse. Fíjate que esta, que es la segunda edición, está aumentada, tiene 20 entradas más. Claro. O sea que si yo quisiera, ahora dije, no, basta, pero si quisiera podría seguir, porque obviamente como la vida sigue, me siguen interesando otras cosas y me apasiono por otras cosas nuevas y también podrían ir a ese. Es como un mundo, es mi pequeño mundo. Hablando de pasiones nuevas, ¿en algún momento te apasionaste también por el tango? También. Háblame un poco de esa vida milonguera. Bueno, sí, eso lo sabe poca gente. Hay un reflejo En la en un libro literatura. de poemas en Andanza, ¿no? Sí. De ese momento. Absolutamente, ¿Cómo quedó una huella marcada. A ver, no sé cómo empezó. Lo que sé es que aprendí a bailar el tango con una profesora alemana en Nueva York. Absurdo, total, pero así fue. Y el tango tiene, a ver, es fascinante. El tango es fascinante porque por muchos motivos. En primer lugar, porque hay dos personajes que bailan. Y es muy curioso en lo que se refiere a la relación entre los géneros ahora de hombre y mujer. Porque el hombre es el que supuestamente lleva, o el que lleva. Pero un buen bailarín es quien sabe hacer silencios o pausas para que la mujer haga su juego. El buen bailarín deja que la mujer se luzca, ¿sí? Ese es como que, casi como te diría que pone las condiciones como para que la mujer haga estas figuras que son hermosas. Entonces, fue muy lindo aprender a bailar. No sé, aparte tiene esa cosa tan argentina, el tango, obviamente. Y además es como casi como un vicio. Es como que cualquier persona que baile tango te puede decir que es así, que cuando te entusiasmas, qué sé yo, te sos capaz de irte a bailar 3 noches por semana y que aparte es tarde, te acostás tarde, o sea, es muy desorganizador de la rutina, pero es muy placentero. Yo dejé, o sea, bailé. Estás recuperada, digamos. Sí, del vicio me recuperé con la pandemia, porque eso fue Claro, como bueno, ahí. te aviso que ya reabrieron las milongas. Ya así que- sé, pero no he reincidido todavía. Todavía, siempre está la milonga. ¿Vos bailás? Sí. Sí, con razón. Sí, por eso sé que sí. Y Claro. por eso también, bueno, no por eso, pero me llama también particularmente la atención la estructura del libro que Sí, se inspira en los 8 pasos tal cual. ¿Viste? de la salida básica, de la caminata básica del tango, de ese ABC Claro. del baile de tango con el que se empieza a caminar. Sí, ¿no? además está toda la cosa de la seducción también. ¿Sabés quién era un gran bailarín de tango y que ha escrito también sobre esto? Es Néstor Sánchez, el Ah, mira. escritor, que es un escritor rarísimo, es puro lenguaje, es un maravilloso, uno de mis autores preferidos. Y milonguero, además. Milonguero, sí. Y en el libro Nosotros dos, que es su primer novela, tiene un relato digamos, de la seducción, porque la conoce a la mujer, digamos, que va a ser la protagonista del libro en una milonga.
Y está esa creo que es las primeras 2 páginas del libro, no tienen desperdicio, como relato de cómo él la ve, qué es lo que ve, en fin. Me olvidé decir algo también que con respecto a los géneros, que el hombre será el que que lleva, el que pero la conduce. mujer es la que elige. O sea, la mujer, si vos te vienen a sacar y vos miras para abajo, el hombre tiene que seguir. Hay todo un código ahí Sí, sí, tácito. tácito. Pero que sos la lectora ideal de ese libro, porque si no, claro, hay que saber lo de los pasos y todo eso, ¿no? Te cambio igual de género musical para ir a Objetos a ti, a otro libro en el que la música Sí. te da el tema, te da el material. Sí, bueno, La música del personaje de Satie que te es tan fuerte para hacerlo hablar, además, a Satie, ¿no? Claro. Bueno, ahí me pasó una cosa que necesito explicarte porque ese libro, El objeto Satie, es parte de un tríptico, en donde tengo a Emily Dickinson, que es la poeta, en el medio, a Satie en uno de los costados y en el otro costado a Joseph Cornell. Entonces, ella está en el medio porque es la poeta, extraordinaria poeta norteamericana y mundial, siglo XIX. Después viene Satie, que Satie es fines del siglo XIX, comienzos del XX. O sea, pensá que tenía 50 años, ya era un viejo, cuando empezó la vanguardia, con Picasso y Cocteau y los ballets rusos. Bueno, él tenía 50 años y los jóvenes lo rodeaban así porque era un tipo súper excéntrico y maravilloso. Y luego tenés en mitad del siglo XX a Cornell, que es un artista que trabajó con Marcel Duchamp. Que tenés 3 momentos históricos y 3 manifestaciones del arte. Tenés música, poesía y artes visuales y cine. Entonces, esos 3 personajes tienen muchas cosas en común. Los 3 son fóbicos. Ninguno de los 3 tiene mucho contacto con el mundo exterior. Son solitarios, son solteros. Ninguno se casó, ninguno tuvo relaciones. Satie tuvo una relación con una mujer que le contó los minutos. Le dijo, hemos estado juntos 6 meses, 2 días, 23 horas y 43 minutos. ¿Entendés? O sea, y nunca más. Los 3 trabajan con la miniatura, los 3. Satie no tiene ninguna sinfonía, son todas composiciones, sí, casi como mínimas. Lo mismo Cornell con sus cajas, que también recoge cosas de la calle. Y Dickinson, que escribe también esos poemas, que los escribía y luego los cosía, ¿no? Como si fueran fascículos, y los iba guardando con una especie de letra diminuta. Entonces esos son 3 personajes con los que me identifico. Eso no lo voy a decir por qué, ya se imaginarán los que nos están escuchando, pero hay muchas de las cosas de ellos 3 que me intrigan, me gustan, me fascinan, y además los admiro a los 3 profundamente. Así que eso es Satie. Esa es mi incursión por el lado de la música, por ahí. Pienso en tus admiraciones y en tus interlocutores literarios, ¿no? Con los que dialogás en algunos de tus libros. Y pienso que también hay como, no solamente en Pequeño Mundo Ilustrado, sino en otras obras, una especie de hoja de ruta que ofreces también, o de cartografía literaria que ofreces, de pistas para seguir a esos escritores que te acompañan a vos, ¿no? Sí. Si tuvieras que mencionar a los más cercanos. Eso es muy difícil, porque hay bastantes, ¿no? Hay escritores que admiro. Por ejemplo, podríamos decir, hay grandes poetas dentro de la poesía. Por ejemplo,
Cuando hablo otra vez de poesía, no estoy dejando afuera la prosa. Por ejemplo, Libertad de Mitrópolos es una escritora de Jujuy que escribió El río de las congojas o Río de las congojas, que es una novela extraordinaria, ¿no? Sara Gallardo también me fascina. El poeta de La Pampa, Juan Carlos Bustriazo Ortiz, Hellman, que ya lo mencioné. Y después del mundo, qué sé yo, me encanta Guimarães Rosa, brasilero, Clarice Lispector, mencioné ya a Emily Dickinson, no sé, hay muchos. Y después me gusta mucho el ensayo a mí, ¿sabes? Me gusta mucho toda la tradición francesa del ensayo literario, que acá también lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, que fue esposo de Sara Gallardo, Murena, Héctor Murena, que trabajaba en la revista Sur. Ese hombre tiene un libro que para mí es espectacular, que es La metáfora y lo sagrado, que es ensayo, o la otra, la española María Zambrano. O sea, te tendría que hacer una lista. En el corazón del daño hay varios. Hay mucho de eso y en ese sentido es muy rico también sí, como camino sí, las a pistas, como explorar. decís Sí, vos. sí, 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 claro. sí, Que claro. me- Hay también muchas definiciones tuyas o citadas por vos que de alguna manera te apropias no solamente de la poesía, sino de la literatura, ¿no? Por Sí. ejemplo, la literatura como forma elegante del rencor, algo así. Ah, sí, eso lo inventé yo, eso no es de otro, pero sí, No. eso me parece, porque en un momento lo pensé, ¿no? O sea, como que hay como una especie de venganza medio, ¿no? Eso viene de la idea ¿viste? De cuando dicen la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Que a veces pensaba, escribiendo este último libro, que claro, yo digo en el libro, mi madre fue siempre la dueña del lenguaje, pero de alguna manera al escribir esto, es como que yo estoy dando mi versión, ¿no? Mi versión, que probablemente no sería su versión de los hechos, lo más probable. De hecho, en algún momento en el libro decís que lo habías pensado como un libro póstumo. Sí, O sea, vos lo escribís después de la muerte de tu madre Sí. y además lo fantaseaste como un libro póstumo, como algo para dejar sí. que alguien descubra. Sí, porque en un momento pensé, o sea, me daba cuenta al escribirlo, ¿no? Por momentos decía, esto es demasiado cruel, es demasiado crudo, es demasiado desnudo. O sea, ¿cómo hago con esto? ¿Entendés? En general, la literatura, además de ser una forma elegante del rencor, también es un disfraz muchas veces. O sea, uno se disfraza. Cuando Flaubert decía, Madame Bovary soy yo, o sea, obviamente él era Madame Bovary, pero claro, pone capas y capas, entonces es más difícil atribuirle lo que hacía Madame Bovary. Pero por eso hay como en distintos libros hay distintos niveles de velos, de disfraces. Este era muy desnudo. Entonces en un momento dije, bueno, quedará, porque era mi única manera de avanzar. O sea, pensar que iba a existir solo para mí. Hay un proyecto teatral ahora sobre el Sí, corazón del daño. nuevísimo. Sí, se va, ya está arreglado con el Teatro Español de Madrid. Va a haber una versión teatral que va a dirigir Alejandro Tantanian, con Marilú Marini, leyendo el texto. Así que pienso viajar a ver qué hacen y que me da mucha expectativa. No hace tanto se hizo una ópera basada en tu novela El sueño de Úrsula. En Sí. esa adaptación, en esa traslación o traducción Sí. al lenguaje de la ópera, participaste con el compositor, Sí. con Mariano Vitaco. Exacto, sí. Sí, ahí hicimos el libreto juntos. Era difícil ahí porque o sea, hay muchísimo menos texto. Acá para la obra teatral no sé muy bien todavía cómo, pero creo que
va a ir más cantidad de texto que fue a la ópera. Que ahí hubo un trabajo ya, digamos, sobre tu lenguaje que es muy conciso y muy de una medida muy... Sí, vos decís en Úrsula. Claro, Sí. sí, que es muy conciso, ya hubo un trabajo de traslación que implicó también una mayor concisión y condensación de... Sí, sí, sí. Y además, bueno, tuve mucha suerte porque Mariano Vitaco es espectacular. Y hizo, Eso se estrenó en el 2017. creo que 2016. 16. En el ajá, CCK. en el Se CCK, hizo sí. 2 veces nada más. Por suerte está filmado, pero porque hubo aparte era un elenco de primera, porque entre los cantantes estaba Graciela O'Donnell, estaba Torres, Víctor Torres. Víctor claro. Torres, Susana Moncayo, esos eran los... Y había un director de coro que ahora no me- después estaba Oscar Araiz en la escenografía, en la dirección estaba Estupía haciendo los visuales. O sea, fue espectacular. Eso me encantó a mí. Como viaje personal, digo, uy, qué cosa tan hermosa. Y ahora la expectativa de la apuesta teatral de... Sí, ahí no sé, siempre es un poco te da un poco de miedo, ¿no? Pero no puede salir mal con Marilu Marini y Tantanian, tiene que estar muy bien. Seguro. Me encantaría cerrar escuchándote de nuevo a Bueno, vos, quizás algo de ¿de Pequeño acá? Mundo Ilustrado. Bueno, a ver, un fragmento cortito. Hay que decirlo una vez más. No hay más prerrogativa en el poema que el desaprendizaje y la intuición. No hay más asunto que la habitación del abismo, más privilegio que la posibilidad única de encontrar nuevos enigmas. En esa cacería incansable y fallida, el poema se debate entre lo que es y lo que podría ser si no tuviera que pasar por la distracción de las palabras. De ahí que no se consuele sino con lo absoluto, que no es sino la dicha de encarnar una primera persona cada vez más imbuida de su propia ausencia, cada vez más dueña de sus zonas negras. Escribir es horrible, resumió Clarice Lispector, y después caminó por años como una equilibrista sobre la celada de las palabras. Yo agregaría que es también incómodo y lúcido como todo lo que está abocado a persistir en el mundo para escuchar el silencio, para darlo a escuchar. Ahí estamos. Muchas gracias, María. No, gracias a vos.